En el caso de niños también todavía más difícil, porque a un niño se le dice, bueno, este es el protocolo, corra, es el primer paso. Y en el momento de una situación así van a correr, pero van a correr a lo loco, porque ellos lo que se les dijo es corra. Y van a correr y con suerte corren hacia donde está el tirador, a donde está pasando la situación. Exactamente. Hay que enseñarles hacia dónde correr, qué es lo que tengo que analizar antes de correr. Pero eso no se toma el tiempo para entrar en todo ese detalle. Saludos, señores. Saludos, buenas tardes. Saludos a todos. Repetimos hoy invitado, pero yo estoy seguro que nos da para muchísimos episodios más para conversar aquí con Ulises. Ya lo habíamos tenido en la segunda temporada y hoy vamos a estar abordando un tema que nos quedó ahí flotando y que hoy queremos aterrizar de una manera un poco más puntual que la parte de seguridad en centros educativos. Eric, ¿cómo estás? Un saludo, Eduardo, y a todos los que tienen el agrado de escucharnos en este capítulo. Muy contento de como siempre, el apoyo y demás. Creo que las circunstancias de lo que está pasando en Costa Rica actualmente nos obligan a traer nuevamente a Ulises. Y es que, como lo vimos en el capítulo donde nos acompañó, mencionamos un poco de una temática, de un fenómeno que sin duda hoy nuestros estudiantes, los padres de familia, profesores, están temerosos y vale la pena hablar un poco de esto, recomendarle a la gente y de una u otra forma potenciar y decirle a la gente en cualquier momento sucede y necesitan estar preparados. Claro, sí, qué momentos más difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo ahorita, en todo lado creo, pero ahorita creo que ya el tico está despertando un poco a una realidad que desde hace tiempo estábamos tratando de ignorar, y me incluyo porque en algún momento también fui de los que tal vez ignoraba que esto llegara a pasar, el nivel de violencia y lo que estamos viviendo ahorita, y ya pues ya estamos en esos días complicados, ¿verdad? Entonces es información que hay que ponerla sobre la mesa, hay que ponerla para que le llegue ojalá a los que tengan que llegar, padres, centros educativos, docentes. Creo que es información que va a ser muy útil para muchas personas. Igual muy agradecido con Ulises por estar acá otra vez con nosotros. Siempre que alguien tenga tanto que aportar, ¿verdad? Siempre hay que traerlo todas las veces que se pueda traer. No sé si esperaba estar aquí tan pronto, tan seguido, pero lo jalamos otra vez porque siempre tiene mucha información que aportarnos y estamos seguros que va a ser de bastante provecho. Sí, yo ya para darle la entrada a Ulises, nada más recordarle a la gente que nos siga apoyando. Importante hacerlo de una parte un poquito tal vez más interactiva, con comentarios, con el like, con compartir a veces los videos. Ya por dicha los números van subiendo, que eso es importante porque a final de cuentas aclararle a la gente que nosotros no estamos monetizando con este tipo de contenido porque la plataforma no lo permite y porque tal vez no tenemos el alcance que en realidad posiblemente otros formatos tienen. Sin embargo, a nosotros sí nos interesa bastante que se masifique esta información porque eso es precisamente lo que buscamos, en realidad, que se llegue a muchas personas y que ojalá esa información sea de utilidad, que a final de cuentas, pues ese es el propósito principal que tenemos a la hora de invertir acá el tiempo. Yo para ya entrar en materia, Ulises, actualmente, en la última visita nos estuviste comentando, ya son muchas personas, muchos especialistas que vienen hablando del tema de la problemática en seguridad en el país en general. Entonces, ya llegó a un punto en el que tal vez
al tico sí le toca un poquito ahí el corazón, ¿verdad? Que es en los niños. Cuando ya comenzamos a hablar de que esa inseguridad golpea a la niñez, y propiamente en lugares en donde eventualmente se considera que son lugares donde deberían de estar seguros, que son centros educativos y demás. Ya nos vamos a meter a la parte de centros educativos, pero vos como desde esta parte, desde la perspectiva, ¿cómo es el problema de la inseguridad actualmente en Costa Rica? Bastante mal y todavía va a empeorar más. Es lo único que les puedo decir. Lo único que los felicito por hacer esto, en realidad, que sí están, que ustedes que son ticos están haciendo, están promoviendo algo para ayudar a los mismos centros educativos. Algo que fue creado por mí, por Homeland Security, por el FBI. Hicimos la guía de prevención para tirador activo para los institutos educativos de Costa Rica. Literalmente la tenemos aquí, la tienen ustedes muchachos, la tiene Eric, que cualquier maestro o cualquier centro educativo la puede pedir. Está todo en español, dice los protocolos, dice qué hacer, qué no hacer, sugerencias, y es una guía de referencia. Sencillamente es una guía para los maestros, para los padres, para los centros educativos. Claro que sí necesitamos un poquito más de entrenamiento, y ustedes que están aquí como ticos constantemente y haciendo esto, que sí sería conveniente que fueran a enseñarlos a las escuelas a hacer esas inversiones, a hacer ese entrenamiento con la ayuda de los profesores, con la ayuda de los ayuda de los estudiantes, con la ayuda de la misma policía y con la misma administración educativa. Está ahí, cualquier persona lo puede pedir y se pueden ayudar a los centros educativos. Mi forma de pensar es, ¿por qué no ayudarlos? ¿Por qué no hacer algo con el país? ¿Por qué no es ayudar a los mismos niños a prevenir una desgracia y seguir adelante? Sencillamente seguir adelante. Ahí tenemos las formas, como digo, cualquier escuela puede pedirlas y Eric se las manda. Perfecto. Ulises, en centros educativos, si nosotros nos enfocamos en esta parte, es como simplemente un escenario en el cual se puede reproducir múltiples tipos de violencia. Claro. Lo que pasa es que si, por lo menos mi percepción, mi análisis en el día a día aquí en el país es que a veces como que queremos aislarnos de manera mental de que esas cosas pasan es en barrios conflictivos o es que pasan entre grupos organizados, o sea en que otros es países. Correcto, sí, de ahí venimos, ¿verdad? De que no es un problema local. Y entonces lograr trasladar esa mentalidad para que precisamente la gente genere conciencia y busque accesar a este tipo de contenidos, porque al final de cuentas ahí están. O sea, vos mismo nos traes propuestas a través del instituto, ya se han hecho charlas. Por cierto, hay un Facebook del ISEC, hay un conversatorio que se hizo no hace mucho, precisamente con la colaboración de Ulises y de Leo. Saludos a Leo también. Saludos, Leo, por cierto. Y entonces ahí está ese contenido registrado en la web y hay un montón de contenido al respecto. Lo que pasa es que muchas veces preferimos ver la novela, preferimos ver otras cosas, entonces eso se achaca a la falta de conciencia en realidad de la situación que estamos viviendo en inseguridad. Entonces de nuevo la pregunta es, ¿será que verdaderamente el problema es de seguridad o es un problema de cultura? O sea, ¿en dónde estamos verdaderamente más falentes? Porque estamos viendo la realidad, pero si no despertamos... Te voy a decir algo, yo digo que sí es algo de cultura, porque si te pones a analizar la situación que ahorita que está en Costa Rica, el crimen sigue adelante, o sea, sigue subiendo desgraciadamente, pero ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no ayudar a las escuelas? ¿Por qué no tratar de enseñar, educarnos nosotros mismos, educar al tico que esto puede pasar, pero se puede prevenir? Esas son las opciones que tenemos para ayudar a los estudiantes, ayudar a los maestros, ayudar al organismo, ayudar a las escuelas, ayudar a la misma policía, ¿por qué no? Pero la inseguridad sigue para arriba, y si unos pensamos con la misma ideología que esto nada más, como tú lo acabas de mencionar, pasa en barrios conflictivos, eso es una tontería sencillamente, porque esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier escuela. Puede pasar aquí en Escazú, puede pasar en Limón, puede en Guanacaste, en cualquier otra escuela, cualquier otra cantón, perdón. Sí. Pero ¿por qué no prevenir?
prevenir antes de lamentar, que pase una desgracia, porque dijéramos, tenemos hijos, somos padres y no quisiéramos que cuando nosotros vamos y dejamos a nuestros hijos en la escuela, preocuparnos que llegue a pasar algo y que las mismas autoridades no sepan hacer, que no tengan protocolos para un incidente así. Claro, y después ya nada más se le achaca a las autoridades. Yo tengo tal vez una consulta tanto para Eric, desde la parte profesional en seguridad, como para Murillo, que es papá. Eric, vea, aquí en el país, a nivel de empleo, por ejemplo, la oferta laboral para el criminólogo es muy complejo, ¿verdad? Ese tema, porque tal vez es una profesión que se idealiza a que tiene que trabajar en la institución, en investigación, en OIJ, o sea, para el Estado. Entonces, ese profesional que está entrenado para prevenir delitos, de la cultura a nivel país no lo adopta, o sea, no se ve como esa herramienta de la cual podemos echar mano. O sea, vos sos criminólogo, ¿qué me podrías comentar de eso? Bueno, retomando la pregunta que usted hizo de si es cultural o es un problema de seguridad, yo quisiera también mencionar lo que Ulises dice que es cultural, y se lo resumo en una frase. Estamos acostumbrados a decir, es que nadie hace nada hasta que no pasa algo. Y vea que estamos tan mal que ya está pasando y aún así no hacemos nada. Es 100% cultural, ¿de acuerdo? Porque como ticos estamos acostumbrados a esperar a que sea el gobierno el que nos atienda y nos resuelva ciertas situaciones. Necesitamos una especie de impulso, motivación, algo que de alguna forma nos una en un sentimiento, en una misión, para como intentar hacer algo como ciudadanos, como civiles. Entonces, por muchos años y en muchos estratos o situaciones de la sociedad, estamos acostumbrados a no hacer nada. Y nos pasa y no hacemos nada. Y nos quedamos como en un limbo, como un conformismo tan extraño que si le sumamos a ese conformismo la carencia que tenemos en recursos a nivel policial, el tema de todas las instituciones que están fallando como en sus trabajos, en lo que tienen que hacer, entonces se nos salió de las manos, porque ni el ciudadano hace algo, ni el gobierno hace algo, entonces estamos a la libre, esperando, y va a pasar, y nadie nunca hizo nada. Y somos de memoria corta, yo digo, Eric. Yo no sé, es que pensamos que no nos va a pasar nunca, y sucede, y se nos olvidó que ya sucedió y lo que puede pasar, y es un día de noticias, los canales lo cubren 2 días y esa fue la noticia, la semana, ya la otra semana estamos hablando del partido de la Sele. Y a todo el mundo se le olvidó. Vivimos muy el día a día, ¿verdad? Sí. En temas de sucesos. Los criminólogos. En Costa Rica, lamentablemente no hay una cultura de criminología o de prevención, como usted lo decía. La esencia de la criminología es la prevención. Esa idea que tenemos de que el criminólogo es policía o que trabaja en recolección de indicios, eso es una idea 100% errada. El criminólogo, que es criminólogo 100%, es preventivo y identifica el fenómeno y busca prevenirlo, busca soluciones. No es policía y anda patrullando en las carreteras. Esa no es la esencia del criminólogo. Y como en Costa Rica, a nivel de gobierno, no tenemos una política de combate o de prevención nacional, es ahí donde no hay un espacio para el criminólogo. No calza el criminólogo absolutamente en nada. En otros países, y esa era una propuesta que hicimos en un momento a la Asamblea, crear la Comisión Nacional de Prevención del Delito, donde integrara a todas las instituciones del país, y no me refiero a la policía, Ministerio de Trabajo, del Deporte. ¿No tiene ninguna? No. ¿En serio? Nada, no hay nada en el país que lleve la palabra prevención, absolutamente nada. No sabía eso. Nada. Todo lo que hacemos es, sucede un delito, llega la policía, llega el OIJ a investigar, intentan resolver lo que pasó. Modo reactivo. Es 100% apagafuegos. Sucede algo, llega la policía, llega la parte de investigación y vamos a ver si lo condenamos.
y así sucesivamente. No hay una política de prevención. Y vea qué interesante, la criminología nos ha enseñado que la verdadera prevención no tiene absolutamente nada que ver con la policía, ni con las cárceles. Nada. La verdadera prevención la ejerce el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura. Esos son los que realmente previenen en materia de seguridad. Y es fácil deducir. ¿Cómo? Porque si ellos hacen bien su trabajo, no va a haber chance para los jóvenes o para cualquier persona de entrar al mundo de la delincuencia. Y es un concepto que como país nunca entendimos, como si lo entendió Europa, como si lo entendieron en la China, en Japón, que le apuestan todo a la prevención. Y casi no tienen policías, sí, porque casi no hay delito y casi no hay cárcel. Y Eric, ¿y qué peso tiene eso entonces cuando nosotros comparamos cómo somos contradictorios con nuestra misma cultura? Porque, vamos a ver, a nivel histórico, Costa Rica se jacta de decir, retiramos el ejército y tenemos un ejército de estudiantes. Cuando a la educación, y no estoy hablando propiamente a generar conocimiento, no, estamos hablando de la formación humana como tal, hemos retirado todo ese enfoque que hay a las oportunidades, a la formación del alumnado, del estudiante, a sacarlo de las aulas, porque también eso es lo que pasa, que todo es nada más materia, materia, materia. No hay un modelo comprobado aquí de generar oportunidades paralelas para probar habilidades y generar ese entorno en donde el estudiante verdaderamente diga, ok, yo no estoy aquí solo por cumplir, no estoy en una transacción de que yo asisto y me dan un título y mañana vuelvo a hacer otra transacción en la que yo doy ese título y me dan dinero. Entonces todo es transaccional, todo es nada más lo hago por cumplimiento. Entonces no se aísla a la persona, al ser humano como tal, de ese ambiente, ¿verdad?, donde a nivel social sí se coexiste con mucho crimen, con mucho delito, con oportunidades, y a final de cuentas se está chipeando a la persona que lo que tiene que ser es productivo. Cuando ve que en otro lado le generan ese tipo de oportunidades y atractivos a nivel económico, ya yo estoy chipeado para eso y yo aquí estoy perdiendo mi tiempo y me voy para allá. O sea, sería como tal vez un análisis un poco, si se quiere, superficial, pero es que es en realidad lo que está pasando. O sea, se captura mucha juventud desde esos nichos precisamente por eso. Ahora yo le pregunto a Murillo, porque ahora decía, es que yo tal vez no era tan consciente. ¿Qué está pasando ahora que hay, por lo menos hay algún despertar? O sea, ¿serán de verdad las noticias? ¿O en realidad es que ya está tocando la puerta en realidad de todo el mundo parejo? Aquí en el país se puede decir este tema. Sí, yo creo que ya es algo que se salió de las manos y ya es algo que estamos cayendo. Es que hace unos años eran situaciones, o el tema de inseguridad uno la podía tal vez como echar debajo de la alfombra y decir, no, eso es allá. Se están matando entre ellos. Eso no tiene por qué afectarme tanto a mí. Ya estamos viendo que las cosas no son así. Entonces ahora, como lo decía yo en el grupo, puede estar usted lavando el carro, puede estar en un restaurante, puede estar en los chiquitos en la escuela, puede estar hasta dentro de la casa. Dentro de la casa, puede estar viendo un partido de fútbol ahí a la par en una cancha del barrio. Ya el tema de inseguridad ya está desbordado a nivel general. Entonces ya el que no quiera caer en conciencia del peligro y de la necesidad de este tipo de temas y de abordarlos ya, lo único que se me ocurre es que está ciego o vive en una realidad paralela en la que no vivimos los demás, ¿verdad? Pero sí ya llega al punto en el que es una constante de violencia, y ahora todo está como más accesible por redes, por medios de comunicación, donde antes, si uno no ponía las noticias de la tarde, no se daba cuenta de nada. Ahora pasa algo y a los 2 minutos le llega a usted por WhatsApp el reporte de lo que está pasando. Entonces estamos cayendo en conciencia de que el tema de seguridad día tras día tras día va empeorando, va escalando y está tocando puertas donde obviamente no quisiéramos que llegue a tocar, ¿verdad? Murillo pregunta, vos, digamos, ¿qué percepción tienen los mismos niños, en tu caso, que tus hijos,
te comentan temas de este tipo, vos le preguntas y ellos mismos te llegan con alguna noticia, porque yo he interactuado, por ejemplo, con mis sobrinos y yo sí les pregunto a veces, ¿verdad?, si se han dado cuenta de casos de decomisos de drogas o de armas, y cada vez es más llamativo como ellos mismos te dan detalles que posiblemente en otras épocas, si vos no eras preguntándole a la persona, no lo detectaban. Entonces ya los mismos, ya está cambiando tanto la sociedad que ya los mismos niños están percibiendo cosas que antes los papás lo que querían era como encerrarlos en esa burbuja. ¿Cómo te va vos con esa interacción? Sí, digamos en el caso de mi hija, que es la que está más en edad tal vez de ese tipo de conciencia, porque ya tiene 9 años, el chiquitillo todavía está muy pequeño, pero ella sí es un poco más consciente ahora del tema de inseguridad. Y la he pescado haciendo cosillas que yo le he ido como inculcando cosas, y la he visto donde ya inconscientemente o ya porque ya ella va interiorizando ese tipo de cosas, ella las hace. Por ejemplo, un día de estos abrió el portón y tenía la costumbre de abrir el portón y sale a la calle, digamos, cuando llega la abuela o algo así, y entonces yo la he enseñado a que antes de salir se asome, vuelva a ver para arriba, vuelva a ver para abajo, verifique que todo está, digamos, seguro antes de salir de la casa. Y un día esto la pesqué haciendo eso por decisión propia. Pero me imagino que eso es algo que tal vez no todos los niños se ven expuestos a ese tipo tal vez de educación o ese tipo de cosas puntuales que se les va inculcando, porque yo creo que todavía, aunque la mayoría de los ticos estamos ya entrando en conciencia de lo que está pasando, todavía no estamos en ese momento, o la gran mayoría no están en ese momento de llevar estos temas a los niños. Entonces sí, yo creo que salvo que sea un niño expuesto a esas temáticas porque el papá trabaja en seguridad o porque el papá se interesa en el tema o lo que sea, si no ese es el caso, yo no creo que esto sea algo que por la mente le pasa a la mayoría de los niños, a menos que estén en un entorno violento en el que ya se exponen a esto, pero en forma negativa, como hemos visto videos también de chiquitos y niños en barrios o en zonas que ya es otra cosa, y ellos sí se ven expuestos a esos, pero van por el camino totalmente del otro lado, ¿verdad? A nosotros chiquillos, yo me acuerdo que tal vez a uno, ese consejo de seguridad era como fíjese a los dos lados de la calle antes de cruzar, ¿verdad? O sea, era seguridad vial, ¿verdad? No le hable a algún extraño, o si le viene a ofrecer algo, no lo tome. Entonces, a nivel cultural, allá en Estados Unidos, Ulises, ¿cómo desde pequeños hay esa formación, hay ese cambio, ese chip cultural? ¿Cómo lo percibís vos allá? Claro, sí, allá sí lo hay. Les empieza a hablar desde pequeños, y la diferencia es que los padres se empiezan a involucrar. Allá se involucran mucho con las escuelas, con lo que debería de hacer aquí también. Los padres de familia deberían involucrar mucho con las escuelas, porque no nomás depende de la institución, depende de los padres, de los maestros, de los estudiantes y del gobierno. En sí es todos. Y lo que hacen allá, si las instituciones llaman a los padres, hay meetings, hay consejos, llegan cada semana, empiezan a hablar, si hay un problema se comunican, y hay formas de comunicación, si hay comunicación. Y no solo eso, hay la otra cosa que he visto y que no hay aquí desgraciadamente, es lo que se llama escenarios en las escuelas, simulacros constantemente en casos de incidentes, qué hacer, qué no hacer, cómo podemos evitar, cuáles son los protocolos. Y es lo que regresamos otra vez a lo mismo. ¿Por qué no hacerlos aquí? Si Eric y ustedes lo hacen, estoy más que, ¿cómo se diría la palabra? Dispuesto a ayudarlos, igual que ustedes. Yo sé que ellos están dispuestos a ayudar a todas las escuelas, a tratar de ayudarnos unos a otros. Pero sí, los padres se involucran mucho allá, y también se tienen que involucrar aquí. No nomás decir, vas a la institución, los mando a la escuela y la escuela se encarga de educarlos. No, los padres tienen que ir también a aprender, a oír las charlas y comunicarse con los hijos, igual que los hijos comunicarse con los padres y los maestros. Y esa es la prevención, sencillamente esa es la prevención. Yo, Murillo, aquí le voy a pasar un videillo para que lo ponga aquí, y es que es para finalizar ese punto de la parte de la concientización y el cambio cultural. Lo utilizo cuando nos toca compartir alguna charla de estos temas, ¿verdad? Y además, hay un video en un centro educativo
yo creo que ya es secundaria, posiblemente ya en Estados Unidos, en donde aparentemente el estímulo fue como alguna detonación o algún sonido fuerte, que a mí lo que me llama poderosamente la atención, hablando de estos temas de cultura, es que es una cámara en un aula en donde los chicos que reaccionan no duran prácticamente nada en reaccionar. O sea, fue instantáneo, fue como una señal de alerta, todos se levantan, van y bloquean las puertas, cada quien sabe más o menos qué rolas tomar, hay quien apaga las luces, hay quien toma algo, hay quien coloca pupitres, o sea, ya están condicionados para reaccionar de esa forma. Y esas reacciones no se logran de la noche a la mañana. No. Entonces, si no comenzamos a generar este tipo de conversaciones, a plantear este tipo de soluciones que, si bien tal vez pueden ser copiadas y pegadas de otra realidad, pero ¿qué es lo que les ha funcionado? Aquí tal vez hay que tropicalizarlas un poco porque tal vez todavía no tenemos esa figura muy clara de tirador activo, sino que estamos como en un entorno mucho de tiroteos y demás, ¿verdad? Y ahorita Eric nos va a comentar un poco más al respecto. Pero a lo que voy yo es a eso, a hacer bastante énfasis en que a nivel cultural tenemos que chipearnos. Y esta es mi pregunta para los padres y los estudiantes y los maestros. Si llegara a pasar eso aquí, ¿cómo van a reaccionar? Si llega una persona así, y desgraciadamente voy a ser un poco realista, ¿cómo va a reaccionar? Llega un hombre con 1 o 2 pistolas y empieza a matar a todos, a dispararles. No matarlos, pero dispararles para matarlos. ¿Qué van a hacer la institución? ¿Qué hicieron? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo sabían los maestros actuar? ¿Cómo si sabían actuar? ¿Los niños sabían qué hacer o no sabían qué hacer? Ulises, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa es la tela que todavía no se quiere romper, de que los eventos que han pasado en centros educativos específicamente como que tenían un objetivo marcado. Entonces todavía seguimos pensando, no era con mi hijo, no era con tal, o sea, eran como objetivos muy específicos. Entonces nos seguimos oponiendo a la idea de que eso no es garantía de que el día de mañana no pase algo masivo, algo indiscriminado sería la palabra. Ulises, en Estados Unidos existe dentro de los cursos de la escuela o del colegio algo donde se hable de seguridad, inseguridad, algo que tenga que ver con la prevención del delito. Claro, ahí tenemos muchos folletos y mucha información. Tú vas y al gobierno, a las instituciones, los tienen ahí, tienen los folletos y los tienen en las páginas de... Pero dentro del curso lectivo, un profesor que agarre 40 minutos por semana y hable como de prevención dentro de las clases de los niños. Sí las hay y constantemente los entrenan. Constantemente les dicen, ¿sabes qué? Esto va a ser este día, lo vas a estudiar y lo vas a decir a los estudiantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen charlas con los estudiantes, tienen charlas con los maestros y tienen charlas con los padres. El maestro va, llama a los padres, llama a los estudiantes, ok, esto va a ser en caso de prevención, eso es lo que me dio el gobierno y eso es lo que vamos a seguir. El protocolo que les di ahorita para las escuelas habla un poco de eso. Claro que tienes que practicarlo, no nomás es leerlo, tienes que practicarlo, es un poquito diferente, pero es una guía, en pocas palabras, lo que les digo, una guía para las escuelas, para los estudiantes, para los padres también y para los maestros, para prevención. Y allá se hace eso, se les da las guías a los maestros y los maestros se comunican con los padres, este día vamos a hacer esto y se comunican a los estudiantes también. Qué interesante, a mí me surge una duda a raíz de esa consulta que hace Eric. Por ejemplo, si vos vas a una empresa o a una corporación, existe la figura del gerente en seguridad o el supervisor o digamos una persona a la cual se le delega esa labor. Aquí en centros educativos no hay nada. Yo no conozco a alguien que diga a la persona a la que se le va a hacer la consulta para aprobar tal o quitar tal reglamento o protocolo dentro del centro educativo, porque eso que vos decís, me imagino que en cada centro educativo tiene que haber una persona o un comité que también adapte eso al centro educativo, ¿verdad? Que sepa dónde están los gimnasios, que cuántos baños, cuántos alumnos son los que tienen, o sea, que haya como algún tipo de brigada, digamos, si lo queremos ver así. Aquí, Eric, yo digamos que llegar a preguntarle a quién, al oficial sería lo mismo que preguntarle al conserje o al director. Sí, bueno, lo que se hace es delegar la responsabilidad en el director. El director como una figura que lo sabe todo, inclusive temas de seguridad. Entonces una decisión de
¿Dónde colocamos una cámara de seguridad o a cuál oficial de seguridad contratamos? ¿Cuál es el perfil? Director. El director aprueba, dice sí, dice no. Y el director es esa figura unipersonal que interactúa o negocia con la junta de padres, ¿cierto? Sí. O sea, eso es como la intenta dinámica. Convencerlos, exponer las opciones. Buscar el tema de presupuestos. Y la pregunta es esta, para ustedes, no es tanto para mí. El oficial de seguridad, ¿qué tan bien está entrenado? ¿Cuál es su entrenamiento? ¿Cómo sabe responder a las situaciones? Esa es la otra cosa. Bueno, y es que en realidad no hay todavía esa postura, creo yo, en la mayoría de los centros educativos, de la necesidad de tener un oficial, como dice Ulises, preparado y de tener a la mano una respuesta armada, que lamentablemente hay que hablar de que es necesario tener una respuesta armada, ¿verdad? Y eso yo creo que en ningún centro educativo, y si hay alguno por ahí es contado. Yo sé tengo un amigo que trabaja en una institución grande, un colegio privado, y a lo que él me ha comentado es que para toda la escuela hay un arma. Los oficiales de seguridad tienen un arma en una caja de seguridad. Y son como 10 oficiales o por ahí, regados por la institución, pero solo hay un arma. Y solo en caso de una emergencia o algo así, entonces tienen que buscar acceso al arma. ¿Y quién va a ser el primero que va a correr? No sé, pero y eso es en una institución grande, que yo creería que es una institución, porque es una institución donde va gente de cierto nivel, que yo creería que debería haber una respuesta más preparada de lo que vemos tal vez en educación privada, que en educación privada sabemos que pública, sabemos que ahí es casi que inexistente el tema, pero si es así digamos en educación privada, ¿qué se puede esperar de la gran mayoría de las escuelas públicas? Yo creo que no. Y es que la figura, por lo menos lo que yo conozco a nivel público, no es de un oficial de seguridad, es de un portero. O sea, el rol correcto, al que a él se le delega abrir y cerrar el portón para que precisamente los estudiantes accesen o salgan dentro de algunos horarios. Y cuidado que a veces, más que un portero, también alguien que lo agarran. Sí, es mantenimiento y es a traer tal cosa, y entonces deja el portón para ir a hacer otra cosa. Sí, en el papel, en el formato de los puestos, el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica tiene 2 figuras. Uno se le llama oficial de seguridad en el papel y otro se llama auxiliar de seguridad. Los dos tienen que tener un curso básico de seguridad privada. La diferencia entre el auxiliar y el oficial es nada más una. El oficial puede tener arma, el auxiliar no. El oficial que puede tener arma puede tener el arma cuando ya no haya nadie en el centro educativo. Dicho de otra forma, es para en cuidar las noches, las instalaciones. Es para cuidar las instalaciones nada más. El auxiliar no puede tener arma. Hay escuelas o colegios donde solo existe la figura del auxiliar, por ende no hay armas. Entonces, ese auxiliar, requisitos, básico y ya. Nada más. Entonces, ¿qué hemos visto y qué es lo que está acostumbrado el país desde hace mucho? Un oficial que hizo el básico o un auxiliar que hizo el básico entró y duró 20 años sin una sola capacitación, sin nada. ¿Y cuál es su función? Básicamente, abrir y cerrar el portón. Abrir y cerrar el portón todos los días. Y apuntar en una bitácora quiénes son las personas que ingresan. Hasta ahí. Sí, y que quede claro que aquí nosotros lo que estamos es señalando a los alcances y deficiencias que pueda tener la profesión y la figura como tal. No queremos ahí que nadie se vaya a salir ahí como resentido. No, es ¿verdad? Que es la realidad que nosotros vivimos. Si el Ministerio de Seguridad nunca lo manda a un curso de disparo, o nunca lo manda a un curso de primeros auxilios, o nunca lo manda a un curso de identificación de amenazas o algo, de ahí Eric, y es que yo te voy a decir una cosa, aquí ya vamos a nosotros a comenzar a poner el dedo en la llaga. Acaba de decir que sin que se resienta nadie. No, pero sí, pongámoslo. Abrió la llaga, ahora échele sal. Sí. Si mañana Ulises, Eric o cualquier persona con la competencia y la capacidad de llegar a decir, vamos a dar una charla gratuita al 100% de los centros educativos de este país y vamos a hablar de un
de un temita como paquetes sospechosos. Que ese es todo un temazo. Aquí en algún momento ojalá lo podamos tener. Paquetes sospechosos. Okay. Te aseguro que la gran mayoría, y me atrevo a apostar, como dijo Murillo, lo que me queda de una bolsita de morenitos, confites, a que más del 80% de la gente te va a decir, ¿y para qué nosotros queremos una charla de esas? ¿En serio? Porque, de hecho, a mí me pasó en una capacitación que se le estaba brindando a una brigada en temas de atención prehospitalaria, que se le comentó la necesidad de, por ejemplo, a las personas que interactúan con el servicio al cliente, aprender a identificar conductas riesgosas, ya sea de clientes o de compañeros, hablando precisamente de posibles riesgos por atentados o incluso por tirador activo. Y nunca se me olvide que una de las muchachas precisamente del área de servicio al cliente dijo, es que a mí no me pagan para eso, a mí no me interesa aprender eso. O sea, incluso las brigadas que están constituidas por personas que se les está entrenando para atención de una posible emergencia, se repelen a obtener conocimiento que porque no lo visualizan, no lo creen necesario. Y eso, disculpa, ¿y eso por cultura o por dinero que piensen así? ¿Quién me ayuda a responderlo? Es un tema de voluntad, de interés, de la misma persona. Puede ser incluso de la misma persona. Y sin valorar que lo que iba a aprender no es solo para el trabajo. Es para ella. Es para la vida, para ella. Para en cualquier lugar. Claro, porque aquí, o sea, ya de por sí el tico nos toca lidiar con la burocracia, entonces no es la primera persona que llega ahí, hace un escándalo en una recepción porque no le atendieron a la hora que era o la cita se la cancelaron y nadie le dijo nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona, el usuario? Obviamente frustrarse, interactuar de una manera a veces no tan ¿cómo se llama? Educada, pero esa conducta es escalable. Uno no sabe el desequilibrio que pueda tener o los problemas que pueda tener esa persona en ese momento, y la persona que le tocó interactuar con él puede ser la persona que pague las consecuencias. Entonces, no existe, imagínese usted que aquí ya lo estoy intentando yo llevar también a otras áreas, instituciones públicas. Queremos implantar en los niños ideas que los mismos adultos no queremos aprender. Porque el funcionario público está por un horario. Así lo digo. El funcionario público está nada más por cumplir una función, por la parte salarial. Habrán quienes tienen aspiraciones, quienes se sienten conforme con su profesión y todo bien, pero lo limitan hasta ahí. Si yo soy secretaria, hasta mis labores de secretaria, yo quiero crecer todo lo que yo pueda como secretaria, pero no lo ven como una formación humana paralela. Y eso yo creo que ya ahí sería la respuesta. Hay un tema cultural que no se interioriza de que esto me forma a mí como persona, o sea, entre más cositas sepa yo para mi vida y mi familia, es mejor, ¿no? Sí, es cultural, 100% cultural. Y cultural de país que cada persona individual, igual no le interesa. Entonces es un tema país, pero es un tema individual. Entonces es complicado. Tenemos una gran responsabilidad ahí. Yo quería hacerle una pregunta a don Murillo, que tiene a su hija en un centro educativo. ¿Qué pasa si un día le dicen, papá, los profesores, papá, a partir de ahora vamos a implementar dentro de la malla curricular una lección que tiene que ver con prevención del delito, criminalidad, bla, 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 bla? Y adicionalmente, cada semana vamos a hacer simulacros de eventos delictivos. Cómo atenderlos, cómo prevenirlos, cómo correr, cómo lo que sea. ¿Usted como papá se alegra porque se está haciendo algo o más bien tiene miedo porque están haciendo esto? En cualquier momento va a pasar algo y no mando más a mi hija. No, bueno, es que obviamente eso va muy en la mentalidad de las personas. Yo, por supuesto, que como papá sería una idea que apoyaría al 100%. Parte del problema, creo que lo que nos está quejando mucho es la resistencia del tico a, como decís vos, un temor de por qué, y esa idea de que más bien se les está inculcando a ellos vivir con miedo y vivir atemorizados y que no hay necesidad de exponerlos a estas cosas, y creo que por ahí también puede haber una buena parte de la resistencia que tienen muchas personas en cuanto a estos temas, y ahí es donde tenemos que diferenciar que no es lo mismo
que los niños vivan con miedo a que estén preparados a saber qué hacer en ciertas circunstancias. Como le dicen a uno, en algún momento a todo portador nos han dicho, es que usted vive con miedo, por eso tiene un arma. Yo no vivo con miedo, pero quiero estar preparado por si necesito el arma. Y para eso uno entrena y para eso estudia, lee y trata de aprender todo lo que se puede aprender, no para vivir con miedo, es para estar preparado. Prevención. En el momento en que se necesite, y ojalá nunca pase, pero sería igual en el caso digamos en el caso de los niños. Sería excelente porque las escuelas, como decía Ulises, los simulacros son súper importantes y las escuelas hacen simulacros para incendios, para terremotos, qué hacer en ciertos casos, pero no hacen simulacros para lo que vemos en las noticias todos los días. Entonces, un enfoque de ese tipo en la malla curricular, de hecho no solo lo apoyaría, creo que está ya pendiente desde hace rato que eso se debería dar, y ojalá a las escuelas que les lleguen tal vez este podcast tengan ese interés de ponerlo, porque nada cuesta. Si las escuelas tienen actividades deportivas, si lo sacan de escuela, de ratos de escuela a veces para ver un partido de la CL, porque las escuelas hacen eso, cuando hay un partido de la CL, lo sacan a todos los chiquillos de la clase, sí, lo saca y les ponen una pantalla y todos ahí a ver el partido de la CL. ¿Qué cuesta entonces sacar un ratito para hacer este tipo de cosas en las escuelas también? Hubo un tiempo en el que incluso se hacían eventos, ¿verdad?, de digamos, emisoras o frecuencias de emisoras muy famosas, ¿verdad? Entonces llevaban eventos a los colegios, ¿verdad?, para hacer partidos o ventas de comidas. Entonces todo eso le genera un atractivo a la comunidad, porque dicen, mira, están haciendo actividades sociales. Todo bien con eso, todo bien. Lo que pasa es que en otras cosas que también tenemos que estar atendiendo, ¿no? Y yo me atrevería incluso a preguntar, ahora que Murillo hacía esa apreciación del tema de los simulacros y demás, lo comentabas vos, Ulises, junto con Leo en el conversatorio que tuvieron, del tema de los simulacros de sismo, ¿verdad?, y también de incendios. Pero habría que preguntarse, ¿cuántos centros educativos, y aquí se la tiro a Murillo, cuántos centros educativos como papá me doy cuenta de cuántos extintores tiene la escuela o el colegio de mi hijo? ¿Y cuándo fue la última vez que revisaron las fechas de esos extintores? Porque es que es increíble, ¿verdad?, ponerse a pensar, está bien, ¿cuándo fue la última vez que yo me acuerdo de una noticia de un incendio en un centro educativo? Yo por lo menos no lo recuerdo, gracias a Dios. Pero en eventos que son cada vez más frecuentes como tiroteos, todavía menos. Entonces, si yo no esperaría que para lo que entrenan haya una supervisión, para lo que no, ¿quién está haciendo esas preguntas? Yo, siendo Murillo, mañana mismo voy donde el director y le digo, quiero que por favor me comparta el protocolo en caso de un evento en este centro educativo. No, ya lo había hecho, sí. Yo les había contado aquí que y lo que ellos mandan es la guía del Ministerio de Educación. Sí hice unas consultas adicionales y no tuve más respuesta a eso, pero yo, o sea, no quisiera como echarle la culpa, digamos, tal vez al director, al centro educativo, porque entiendo que es algo que hay que empezar a impulsar, ¿no? Y hay que empezar, es una institución privada, hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a presionar. Entonces, tal vez de ahí, tal vez es donde uno, tal vez como padre, puede empezar a ejercer más presión y darle más enfoque tal vez a esta temática, para que ellos logren entender que eso que está ahorita sí está bien, está muy bonito, pero eso no es suficiente, porque es básicamente es la guía del MEP lo que envían, y esa guía del MEP tiene cosas por ahí que sí, tiene cosas por ahí que faltan, pero ya se enojó Ulises. Ya se enojó. No, pero yo no digo nada. Ahora que mencionaban el tema de los simulacros, yo eso me acuerdo que alguien lo contó, no sé si será cierto, cuando hubo la situación allá en la escuela en Escazú, que hubo un atentado ahí y buscaron a un tipo enfrente de la escuela, se armó una balacera enfrente de la escuela. Comentó una persona que
la escuela no tenía un protocolo para el tema de tirador activo, pero sí tenía un protocolo de evacuación para incendios o para un terremoto. Entonces, en una de las clases, ¿qué fue lo que hicieron? Sacar a los chiquitos a un área verde, que era un área de evacuación, a donde se practica el simulacro en caso de tal vez un terremoto, que hay que llevar a los niños a un área segura, y esa área segura estaba casi que al frente en la acera donde se estaba dando el tiroteo, porque no hay una preparación para ese tipo de eventos, y lo que los educadores y los docentes tienen y les han practicado y les han enseñado es qué hacer en caso de que tiemble, en caso de un incendio. Y termina más bien exponiéndose a ellos mismos, obviamente a los niños, a una situación de todavía más peligro por la falta de un protocolo de esos. Ulises, y es que es difícil un protocolo de tirador activo. Bastante. Porque un temblor tiembla todo. Exactamente. Un incendio se localiza en una zona y va avanzando, pero un tirador es muy dinámico. ¿Qué pasa si solo hay una entrada? ¿Qué pasa si hay una entrada y una salida a la institución? ¿Qué pasa si hay 7 entradas? Hay muchas probabilidades de simulacros diferentes en un tirador activo. Y sí las hay, y por eso tienes que saber los protocolos y tienes que entrenar, no sé cómo decírtelo, entrenar, sino escenarios, adaptarlos. Tienes que estudiar cómo está la escuela, cómo están las entradas, dónde están los baños, las aulas, los niños, las oficinas. Tienes que ir físicamente y estudiar todo. Un análisis de todo lo que está, de toda la escuela, para poder entrenar a esta gente y saber cómo pueden actuar en situaciones, sencillamente. Ver constantemente, estar, ¿cómo diría esa palabra que estoy buscando? Hacer simulacros en las instituciones educativas para ver cómo reaccionan los niños. No solo estamos hablando de los niños, sino los padres y los maestros y las mismas fuerzas policíacas. Porque sencillamente, si hay un tirador activo, y te voy a ser sincero, de aquí a que lleve, y posiblemente va a ser fuerza pública, si hay un oficial y cuántos van a ir y si están preparados para un tirador activo. Esa es la otra pregunta, sí. Porque desgraciadamente, y no por ser, no les voy a echar a la policía de aquí, a fuerza pública, cuando yo quise hablarles y les dije que el FBI venían a entrenarlos, no quisieron, pero no hay ningún, fuerza pública no está preparada para un tirador activo, sencillamente. Y desgraciadamente entra, y se los voy a decir así, entra un oficial o 2 oficiales y no están preparados. ¿Qué es lo que tiene el tirador activo? Tiene 2 pistolas más, tiene más balas. Y no le interesa herir a cualquiera o matar a cualquiera. El policía sí tiene que tener cuidado hacia dónde dispara. Exactamente, pero la otra persona puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino, y eso es lo que tienen que pensar los padres, que son hijos, son sus hijos y pueden salir muertos, desgraciadamente. Y qué importante, Eduardo, eso de la parte policial, porque hemos estado hablando de que el centro educativo debe entrenar simulacro, recrear escenarios, pero la policía también. La policía tiene que ir a hacer un simulacro a un centro educativo de parte de ellos, pero también tiene que ir al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Es que, Eric, ahí es donde en realidad, como dice Ulises, las guías existen, los manuales existen para generar una orientación. Ulises me corrige, pero en realidad, digamos, estas guías se han generado, y si se quiere ver así, como en 3 vertientes, que es educar a la parte civil. Digámosle cómo reaccionar, cómo aprender a prevenir y todas estas cosas. Hay que educar a las fuerzas del orden, que son los que van a dar la respuesta. Y dentro de ahí entra desde los oficiales de seguridad, ¿verdad?, que son la primera respuesta, hasta incluso, ¿por qué no?, personas con la capacidad de repeler una agresión, ya incluso instructores o profesores armados, ¿verdad?, dentro del centro educativo, y ahí van en el mismo saco. Y también otra vertiente muy importante que hay que tocarla es a los equipos de emergencia o a los profesionales en salud. ¿Cómo se les entrena a ellos? Porque son situaciones de alto riesgo. Hace no mucho, precisamente un paramédico me decía, es que a mí me cambió la perspectiva de la atención de emergencias cuando nos tocó y nos mandaron a atender la situación de la reforma, de la fuga.
porque era totalmente atípico, ¿verdad? Era tener que atender personas en un ambiente hostil. Dentro de un centro penitenciario. Sí, okay. Entonces, un intento de fuga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están esas tres vertientes. Hay que enseñarle al civil cómo reaccionar, cómo prevenir. A las fuerzas del orden, cómo repeler, cómo minimizar esa amenaza. Y al personal de salud, cómo moverse y cómo hacer su trabajo cuando en realidad se le permita, y obviamente haciendo uso de buenas técnicas, pero en otro ambiente totalmente distinto. Porque eso también es otra cosa. Tal vez de aquí nos estamos metiendo un poquito más profundo en el tema, y está bien, porque para eso es el podcast, pero, por ejemplo, muchas personas esperarían, Eric, que ante una situación de estas, heridos, lo primero que hay que hacer es ir a atender a los heridos. Jamás. Eso es lo que la gente, y vea, Ulises, nos pasó en un centro educativo en el Caribe, donde andamos con Eric, ¿verdad? Estábamos dando control de sangrados, y los mismos profesores, pero ¿cómo nos van a decir que no podemos ir a atender a un niño herido en ese momento? Entonces hay que explicarles que la amenaza sigue siendo inminente, que lo que van a ver es más y más víctimas. Ustedes me refrescan, porfa, el nombre de ese evento que pasó, que de hecho se hizo una película en donde 2 tiradores entran a un centro educativo, se hizo una película. Columbine. Correcto. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Utilizaron precisamente la estrategia de los simulacros a favor de ellos, porque activaron el sistema de detección de incendios, esperaron en un punto y esperaron ese efecto rebaño donde todos vamos a salir porque hay un incendio, y aquí vamos a concentrar el fuego. Y déjame decirte, hace 2 semanas otro muchacho en Texas quería hacer lo mismo, literalmente hacer lo mismo, hacer eso para matar más. Lo agarraron, sí lo detuvieron, lo detuvieron antes de que lo hiciera, porque empezó a poner todo en Facebook y todo, y lo que pasó, lo arrestaron, lo empezaron a investigar. Ya tenía armas, ya tenía equipo, ya tenía todo. Ya todo planeado. Todo planeado, ya tenía los planos de la escuela listo para hacerlo. Yo voy a hacer una cuñita por ahí, Eric. Aquí en el instituto se imparte un técnico de seguridad electrónica. Precisamente el fin de semana, a raíz de la charla que se había impartido, a los chicos se les puso a hacer una dinámica en la cual ellos tenían que establecer herramientas dentro del uso de los sistemas de seguridad electrónica para ese tipo de eventos, y ver cómo incluso propondrían soluciones en el tema de protocolos, porque vea cómo entonces en ese caso ellos utilizaron un simulacro de salida, ¿verdad?, por un tema de, en este caso, un incendio, y generaron todavía más daño. Entonces yo les comentaba a ellos que hay que buscar quitar de la ecuación algunos de esos puntos. Estas personas necesitan la oportunidad, el recurso y la motivación. A nivel preventivo hay que buscar cuál es más eficiente y cuál nosotros ahorita nos queda más a la mano para quitarles la motivación, quitarles el recurso o quitarles la oportunidad. Si lo vemos así, las oportunidades son muchas, los centros educativos, las instituciones son muy vulnerables. Bastante. O sea, no hace falta ser un experto para darse cuenta de eso. Y el que lo contradiga, pues ojalá tenga por dónde. La motivación, se está generando esa cantera, ese ambiente, toda la sociedad en realidad está siendo partícipe para que se siga fomentando ese tipo de situaciones. Todos somos responsables, todos en esta sociedad somos responsables en algún punto. Entonces la motivación va creciendo. Cada vez hay personas que pierden más el miedo a las condenas y demás. Y las autoridades, lamentablemente, en lo único que se están enfocando, según ellos, es en retirar el recurso. O sea, para ellos el recurso son las armas. Y dicen, decomisemos armas. Esa es la estrategia que viene utilizando el gobierno actualmente, cuando en realidad ni siquiera lo logra. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Estableciendo políticas de desarme, que al que ataca es al portador legal. Entonces vean cómo en esa ecuación, si nosotros logramos quitar algo, fortalezcamos entonces la vulnerabilidad de las instituciones. No se quiere invertir. No queremos educar, no nos queremos capacitar y no queremos generar el recurso para eso. Quitémosle el recurso, no lo están tocando. Por un arma que retiran de las calles, a esos delincuentes mañana adquieren otra. Tienen 10. Porque no tienen que esperar toda la burocracia para sacar permisos. Y la motivación que estamos haciendo como sociedad para en realidad quitarle la motivación a los jóvenes a meterse, o a la gente en general a meterse en esos temas. Yo lo dejo ahí. Sí, complicado. Es complicado porque hay muchas cosas que hay que hacer y muchas mentalidades que hay que cambiar. Entonces es un trabajo difícil y nadie parece que está tomando como la batuta. Como yo
A partir de ahora me voy a dedicar mi vida a esto, a cambiar una mentalidad y de ahí seguimos esperando. ¿Y qué tema? Ahí acabas de tocar un temazo, ¿verdad, Eric? Para eso hay que dedicarse. O sea, hay gente que posiblemente, sí, es correcto, hay gente, y que se tienen que resignar a que posiblemente se le va a acabar la vida y no vas a ver resultados, pero que estás dejando por lo menos la semilla. Ahí tienen que dar la vida y no va a ser plata, no se va a hacer millonario. Es puro amor, pura voluntad y puras ganas de cambiar las cosas. Y ese es el tema. Dentro de todas esas, o esa ecuación que tal vez lo podríamos centralizar ahí la discusión, ¿qué podríamos analizar desde el punto de vista de aquí de los cuatro, que aquí en nuestra realidad podríamos estar haciendo diferencia? O sea, como dicen, empezar con lo mínimo, ¿verdad? Pero empezar con algo. Vos desde tu perspectiva, ¿qué ves, Ulises? Yo, por ejemplo, yo estoy dando mi tiempo, o sea, que yo no cobro, no nada, yo con mucho gusto les ayudo a las instituciones, ellos me dicen cuándo y yo llego. No me están dando nada. Estos cursos que yo doy, porque era instructor de armas y explosivos y trabajaba con el FBI y el Homeland Security, lo estoy dando por mi parte, literalmente lo estoy dando por mi parte, nadie me está pagando, nadie me está diciendo esto. Quiero ayudarlos sencillamente, porque me gusta el país. Pero te topas con esa barrera, ¿verdad? Pero me topo con esa barrera, desgraciadamente. Y yo nomás lo estoy ayudando. Es más, no estoy cobrando y ustedes tampoco están cobrando. Queremos quitar la mentalidad que tiene el tico de que no va a pasar nada, porque sí va a pasar y está pasando, desgraciadamente. Lo que queremos hacer es prevenir que pase un incidente donde niños tengan que morir. Esa es mi mentalidad. Por eso dono mi tiempo. Mi tiempo, literalmente, yo voy, los entreno, no hay ningún problema. Yo sé que ustedes también los entrenan y no estamos cobrando. Sencillamente, ustedes me dicen cuándo, si yo puedo, voy y los ayudo. Es que uno dice, el problema es que tal vez no tienen dinero para pagar. Pero uno llega gratis. Llega sin cobrar y no tienen tiempo. No tienen tiempo. tiempo. No tienen tiempo. Es que, difícil. Sí, ¿cómo cuesta por eso? Porque ahí hay que destinar recursos y la gente cree que el recurso es, entonces lo que quieren es que les paguen. No, el recurso es tiempo. El tiempo cuesta dinero en muchas cosas, porque hay que decirlo así. O sea, hacer una gira a todos los centros educativos de Guanacaste, implica una inversión por parte del que va a manejar la campaña, está bien. Claro. Pero hace falta, si bien no se le va a pedir nada a los centros educativos, hace falta esa inversión del recurso de ellos, de su tiempo, de saber que tienen que llevar capacitaciones y poner una meta. Es más, por parte del gobierno perfectamente lo que podría haber es un impulso de decir, bueno, las instituciones avaladas para apoyar este tipo de iniciativas lo van a hacer ad honorem, pero el ministerio va a poner de su parte 2 fechas en el calendario al año para que todos los... sería muy bien. ¿Verdad? Y a final de cuentas, ¿en qué se resume todo eso? Bueno, que se pueden hacer hasta por provincias. Todos los profesores de Guanacaste tienen que ir a cierta capacitación. Así como hacen los congresos y las huelgas. Es correcto, sí. Porque a final de cuentas, ya ahí sí, ¿qué habría que tocar? Las puertas de los sindicatos. ¿Sería esa como una estrategia, Eric? ¿Qué decís vos? Déjame decirte, pero ¿sabes quién también tiene y puede influir mucho? Los padres de los estudiantes. Sencillamente los padres empezar. Quiero esto para mi colegio, quiero ver que haga esto, quiero saber que mi hijo esté seguro. Los padres, como responsables de la sociedad, pueden influir mucho. Pueden empezar a decir, ¿sabes qué? Soy padre y no quiero que nada le pase a mi hijo. Si tengo la oportunidad de prevenir algo, ¿por qué no? Los mismos padres podrían empezar a hacer eso y hablar con las instalaciones, con los maestros, con los institutos. Podemos hacer esto sencillamente. Ahora, sociedad. Yo les pregunto, bueno, Murillo, no sé si dentro de esa parte vos, ¿qué opinas? O sea, ¿por dónde se le entra el problema? Me la robó Ulises. Sí, porque es que, digamos, yo personalmente lo puedo enfocar desde el punto de vista como papá, que sí tengo que tomar responsabilidad y no dejarlo en manos únicamente de la escuela. Eso va, bueno, desde la formación que yo pueda darle en la temática tal vez a mis hijos, pero también de buscar ejercer presión sobre la escuela para que sea un tema al que se le dé la importancia, ¿verdad? Porque en el caso, digamos, de los que tenemos hijos de escuela, a veces se cae en una rutina de que es nada más van a la escuela, salen, llegan a la casa,
tareas, a dormir. El día siguiente, escuela, salen. Entonces se cae como en esa rutina en la que se dejan de lado temáticas tan importantes como estas y ahí se van quedando hasta que pasa algo en algún lado y entonces ahí cae otra vez uno en conciencia de, mira, se debería hacer algo. Y luego se empieza la rutina otra vez y se va quedando. Entonces se cae como en un círculo vicioso donde se quiere en su momento hacer algo, pero no se hace nada. Entonces la responsabilidad en gran manera o en gran parte recae sobre los papás de no dejar el tema ahí de lado, de no dejarlo caer, de llevar el tema sobre a los maestros, o al director, inclusive hasta el Ministerio de Educación Pública, y que no se queden simplemente con una guía de vamos a preparar una guía y tome, esta es la guía para ustedes, la leen, se la dan a los maestros y listo, ahí paró todo. Ahí la ponen se está haciendo pone el ahorita. aparero y ahí la guardo. Sí, se las dieron, probablemente algunos la leyeron, probablemente tuvieron tal vez alguna hasta capacitación para repasar la guía, pero ahí queda y difícilmente los maestros se van a tomar el tiempo de repasar y buscar por sus propios medios cómo reforzar el tema con sus alumnos. Entonces sí, ahí es donde hay que empezar a hacer presión desde el simple hecho, por ejemplo, de compartir el conversatorio que tuvieron ustedes y de compartir tal vez este episodio del podcast con la escuela, con todos los que tienen niños en edad de escuela, compartirlo con la escuela para que ellos entiendan todos estos pormenores de esta temática tan importante y se le dé la importancia que amerita. Ulises, el protocolo lo podríamos resumir para irle dejando cositas concretas a la gente, herramientas. Hay un logaritmo muy fácil de aprenderse que es CEL, correr, esconderse, luchar. ¿Cómo nos podrías tal vez explicar un poco ese protocolo, en qué consiste? En situaciones de esos, por ejemplo, de tirador activo, ¿qué hacer? El protocolo te dice exactamente qué hacer. Poner atención, seguir los pasos que te dice literalmente, que lo primero va a ser correr, segunda parte va a ser esconderte, cerrar puertas, no acercarte a las ventanas, y el tercero que viene siendo, si no tienes otra posibilidad que no puedes correr o esconderte, pelear por tu vida, sencillamente. Pero todo se resume en los protocolos que les di, que lo pueden pedir. No quiero decir mucho porque en sí lo quiero para las instituciones, para los maestros y para los mismos padres, para que vean y tengan esa idea cómo se pueden hacer, en pocas palabras. Por eso, Eric, les digo, si los piden las instituciones, dáselos, léanlos, y si creen que estamos haciendo lo correcto, que queremos ayudarlos, ¿por qué no? Vamos y los entrenamos, sencillamente. Vamos y los entrenamos, yo doy mi tiempo. Pero es correr, esconderte y pelear si no tienes opciones. Es que, Eduardo, yo analizo lo siguiente. Hay un protocolo. El protocolo del MEP está bien o está mal, no importa. Ulises hace un protocolo y lo ofrece. Está bien, perfecto. Pero de nada sirve tener el protocolo, creo yo, si alguien no llega y los guía a cómo hacer las cosas. Porque si usted le dice, escóndase, y de ahí, ¿qué es esconderse? ¿Cómo es esconderse bien? Claro. Si usted inclusive dice, corra, ¿para dónde corre? ¿Cómo corre bien? Y combata, ¿cómo combate? Por eso te digo, no quiero decir mucho porque son situaciones diferentes. Cada situación va a ser muy diferente. Y si no los entrenas vas y te escondes o ¿dónde me escondo? Por sí solo el protocolo en papel creo que es el 10% del trabajo. Pero que alguien que sepa tiene que ir a explicarlo. Y en el caso de niños también todavía más difícil porque a un niño se le dice, bueno, este es el protocolo, corra, es el primer paso. Y en el momento de una situación así van a correr, pero van a correr a lo loco, porque ellos lo que se les dijo es corra. Y van a correr y con suerte corren hacia donde está el tirador, a donde está pasando la situación. Exactamente. Hay que enseñarles hacia dónde correr, qué es lo que tengo que analizar antes de correr, pero eso no se toma el tiempo para entrar en todo ese detalle. Y déjame decirte algo, interrumpirte, cuando estamos entrenando, que yo se entrenaba a la gente, literalmente el protocolo es para escuelas, para niños, para gente joven.
es el entrenamiento que tengo que dábamos para las escuelas. Y el escenario fue en una escuela donde todos eran estudiantes. Y ese es requeridamente o era precisamente para las instituciones escolares que queríamos prevenir. No, y ahí es entonces donde hay que diferenciar y aclarar también aquí a la gente que nos ve que este tipo de espacios nosotros proponemos qué hacer. El cómo hacerlo es otro mundo. Claro. Porque eso es como aquí ponernos a dar una capacitación o a intentar decirle a una persona cómo aprender a utilizar un arma o a cómo utilizar un torniquete. O sea, se le puede decir qué hacer, pero cómo hacerlo tiene su paso a paso. Claro, y para la gente que tal vez podría decir, bueno, entonces es que ya ahí quieren estirar la liga. No, es que el solo hecho de explicarle a una persona la diferencia entre a la hora de esconderse, qué es encubrimiento y qué es cobertura, hay que explicarle qué es la situación que está pasando, que no es lo mismo hacerlo para un incendio, que no es lo mismo hacerlo para un tiroteo. Entonces de ahí es donde se le deja a la gente la instancia, la iniciativa. Hay que comenzar a llevar personas a estos lugares, no solamente, y yo no me quiero quedar solamente con centros educativos, quiero ampliarlo a las instituciones públicas, porque a los barrios. No, ahí entra todo, hasta las iglesias, entran centros comerciales. Vea, el solo hecho, y ahí viene una pregunta que les quería plantear. ¿Qué hay que hacer primero? Entonces, comenzar a educar a los niños, que como dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué hacemos? ¿Primero los niños o primero los adultos? Porque imagínese usted, yo creo que en la lógica debería ser más receptivo. Mañana todas las universidades deberían de estar tocando puertas para aprender estos temas, porque posiblemente sea más digerible para población estudiantil universitaria, más fácil de digerir. Y yo calculo que sería una de las instituciones todavía más difíciles de entrar. Aquí hubo un evento, Ulises, donde un estudiante, si no me equivoco, sí, Eric, en la UCR, entró con una escopeta. ¿Una escopeta? Una escopeta que era una réplica. Era mentira. Era de mentiras, y él lo que quería era como, no recuerdo si era jugar una broma o probar el accionar de respuesta de la universidad. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Terminó en qué? En un arresto y... Vieras que, bueno, fue interesante, ¿verdad? Lo comento, yo creo que mucha gente no sabe. Llegó ahora unos oficiales de seguridad de la Universidad de Costa Rica, desenfundaron armas, le apuntaron y le pidieron que tirara la escopeta, ¿verdad? Pero se llegó a ese nivel, a ese momento de apuntarle y decirle que tire la escopeta. Entonces, hubieron cuestionamientos, ¿verdad? Porque dicen que en esos casos no se negocia de una vez. Otras dicen que pusieron en riesgo a los oficiales porque había que sacar a la gente primero, porque estaban apuntándole aquí al oficial, a los estudiantes, pusieron en riesgo a los estudiantes, al tirador, digamos, y seguían pasando los estudiantes ahí. Como si nada. Entonces, protocolo. Muy malo. O sea, se criticó mucho la respuesta a la seguridad, en resumen. Un poco. O sea, se les fueron casi que encima y nunca nadie dijo. Y eso es una seguridad que ellos entrenan regularmente. Sí, son, digamos, a nivel de instituciones educativas, es de lo mejorcito que hay, ¿verdad? Ellos invierten en el tema de seguridad. Entonces, imagínate, o sea, la pregunta entonces entra, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? ¿Hay que cambiar el chip a los adultos o empezamos por los niños? Porque tendríamos que ver ese video y ahí analizarlo. Yo diría que los dos, el huevo y la gallina. Hay que hacerlo a la vez. Los huevos, porque sí, hay cosas que empiezan obviamente desde los niños, pero de ellos ocupan digamos, a nivel de escuela, a nivel de educación, ocupan el liderazgo de alguien, y ese liderazgo tiene que venir de los maestros. Ok, entonces para forzar más la pregunta, en las tres vertientes que vimos, a la población en general ya se les está hablando, por lo menos incluso las mismas noticias se están hablando de los temas. A la población de fuerzas del orden se le está achacando cosas, todavía no se le está abordando para lograr cosas. ¿Existen unidades de respuesta? Sí, pero de nuevo aquí hacemos la crítica de que mucho conocimiento para respuesta a estas situaciones está muy focalizado en unidades de respuesta que no están en el sitio. Entonces no se está educando en realidad a los equipos de respuesta. Y un tema que sí quiero poner sobre la mesa es que a la población de salud, al profesional de salud, no se le está hablando típicamente de estos temas. ¿Por qué? De nuevo cultural.
Y hay un tema, aquí voy a decirlo abiertamente, de egos, de muchos círculos de respuestas de emergencias. A veces hay como de esos roces entre instituciones, ¿por qué no? Porque esa es la verdad, no es ni siquiera entre profesiones, es entre instituciones. ¿Sabes lo que yo siempre digo en situaciones así? Hablar con esta gente, vengan, hablamos, cuando nos sentamos todos y hablamos. Pregúntenme, por mí no hay problema, así como yo les voy a preguntar. Me encanta cuando hay personas así que son de gente que de mente cerrada, nos sentamos, tú de ese lado de la mesa y yo de ese lado. Tú me puedes preguntar cualquier cosa de cerca del entrenamiento y lo que sé, así como yo te voy a preguntar, tú lo que tú sabes. Me encantan esas ideas, esas presentaciones. Claro que si no sé si el departamento de educación fuera a aceptar algo así es una otra Y es que cosa. imagínese usted, Ulises, que a veces se pueden ver como incluso polos muy distantes o continentes, si se quiere ver así, por verlo de manera geográfica, que una cosa es hablar de bomberos, otra cosa es el Ministerio de Educación, otra cosa por allá está la policía. Entonces, si bien es cierto, a veces se generan algunas campañas o convenios de que venga fuerza pública a dar una charla, alguna escuela, cosas así, no es lo típico. Te voy a dar un ejemplo, algo tan tal vez común. Si un perro, un K9, ¿verdad?, entra a un centro educativo, ¿saben la población estudiantil cómo interactuar con el perro? No. Todos los chiquitos lo que quieren es tocarlo porque lo que ven es una mascota. Todo bien, esa es la naturaleza de ellos, ven algo bonito. No tenemos esa cultura de educar de que existen labores, de que el perrito está trabajando, de que hay que explicarles. ¿Sí me explico? Algo tan sencillo como eso no existe, ¿verdad? Entonces hay como totalmente o sea, hay como mares de por medio, ¿verdad?, entre toda esta información y no se converge en un lugar en donde se diga, bueno, tanto los maestros tienen que saber un poquito de primeros auxilios, como los paramédicos tienen que saber de temas de reacción en ambiente hostil, como los policías tienen que saber un poco también de, no sé, hasta de servicio al cliente, ¿por qué no? ¿Me explico? Entonces hay todavía como ese hermetismo entre la profesión. Yo creo que Eric no me dejará mentir en que aquí en Costa Rica tenemos un tema cultural, que es, si yo estudié para ser abogado, yo tengo que ejercer dentro del marco de eso, de ser abogado, de representar, de ir a un juicio, eso y lo otro. Y no está como todavía esa explotación de la profesión en otras aristas, que un abogado puede hacer muchas cosas que no necesariamente solamente tenga que ser estar en un juicio. No sé, yo lo veo así, ¿verdad? No, claro, eso tiene que ver mucho con la persona también, ¿verdad? Con esa iniciativa, con esa visión que tenga. Lo que pasa es que por alguna extraña razón en Costa Rica, yo estoy en una policía, otra persona está en otra unidad policial distinta y ya somos enemigos. Una especie de rivalidad, una especie como de que los otros. Entonces eso ha hecho, por ejemplo, desde hace muchos años, por ejemplo, no se comparte información entre policías, entre distintas unidades policiales. Entonces tendrán sus razones. Otros dicen que unos trabajan mejor, otros trabajan peor, y empiezan críticas y comparaciones y al final todos van por lo mismo, que es velar por la seguridad o la prevención, etcétera. Pero bueno, pareciera como que hay, lo que vos decís, hay ciertos egos, cierta situación que al final nos afecta a todos. Yo voy a intentar poner, no sé, una comparación, voy a verlo así. Vea, Ulises, resulta que aquí el tico le gusta el fútbol. No, okay. Eso sí ya me di cuenta bastante. Entonces vea qué es lo que pasa. Vea, si por ejemplo juega Saprissa contra la Liga, ¿verdad?, que son como el roce clásico, los dos equipos más grandes, digamos, con aficiones más grandes aquí en el país, obviamente se polariza. Entonces los de Saprissa contra la Liga. Hasta ahí todo bien porque hay una competencia deportiva. Si Saprissa va a México a competir, si Saprissa va a Estados Unidos a competir, si va a cualquier parte del mundo a competir, los liguistas quieren que Saprissa pierda, así sean del mismo país. O sea, le celebran la derrota. ¿Me explico? ¿Cuál es la única forma en la que el tico se ponga de acuerdo en el fútbol? Cuando todos se ponen la misma camiseta, que es el color de la Cele.
Y más o menos. Y más o menos, y más o menos. Siempre igual se critica al técnico y otro montón de cosas, pero siento yo que es como la forma más criolla de generarte una impresión de cómo somos a nivel cultural. Entonces hace falta ponerse esa camiseta de un solo color todo el mundo, independientemente de la labor que esté haciendo. Y con eso yo no estoy diciendo que la gente que haga desde su labor cosas porque las está haciendo bien y en procura del país, claro, está aportando, todo bien. Pero cuando es un bien común, todavía que trasciende el momento, que trasciende el problema de ya, que trasciende incluso las profesiones, hay que pensar en qué es lo que nosotros vamos a dejar, qué es lo que estamos haciendo para que las futuras generaciones se compacten más. A mí me gusta mucho la historia de países como Corea, como Israel, porque cómo es posible que sean naciones incluso con problemáticas más profundas a nivel social, a nivel de historia que nosotros. Corea fue invadida, Israel, vean cuántos años tiene de ser un país como tal reconocido y cómo han surgido, cómo son punta de lanza en muchas cosas, en comparación de Costa Rica, con poblaciones incluso a nivel de densidad de población similares. Claro, es otra cultura, otra demografía, otro montón de cosas, pero me gusta mucho pensar que esas culturas han sabido salir adelante porque se han unificado, se han dicho, ok, estamos aguantando vara, de aquí en adelante ya sabemos que va a estar duro el camino, pero si todos empujamos la carreta es como se va a lograr. Y ahí Tienes está. razón. No, y tienes razón. Y ahí está la muestra, o sea, en realidad vean lo que han logrado. Siguen teniendo sus problemáticas, claro, y no estamos achacando aquí que somos la peor nación y que somos la peor cultura, no, estamos señalando cuáles son los problemas, porque nosotros que estamos adentro somos los que tenemos que hacerlo, ¿cierto? Mal sería que tengan que venir a decirnos cuáles son los problemas, no, nosotros tenemos que señalarlos. Y creo que esos ejemplos son como la forma de, no sé, como tal vez más idealista que yo quisiera pensar de que aquí lo que hace falta es como ponerse un solo color de camiseta y comenzar a empujar en estos temas, porque no va a ser un presidente, no va a ser una generación de diputados. La misma población. Iba a cambiar un toque así de marcha ahí repentinamente. Es que estaba leyendo en la guía esa bonita, toda colorida del MEP. Vean qué curioso como la mentalidad de inocencia que tenemos todavía con este tema. Estaba leyendo una parte que dice cómo se tiene que actuar o qué tienen que hacer cuando alguien cuando es una persona mayor de edad que porta un arma y es una persona ajena a la institución o funcionaria al MEP. Dice ajena a la institución, no entiendo muy bien a qué se refiere funcionaria al MEP, pero bueno, una persona mayor de edad que porta un arma en una institución, ¿qué se tiene que hacer? De aviso a la policía, ese es el primer paso. Ya sabemos que en este país ya un estudio había dicho que el tiempo de respuesta de la policía anda, si les va bien, por ahí de 30 minutos, más o menos en promedio. Y eso entonces, si no hay presas. Ya ahí empieza a contar el tiempo, ¿verdad? Si hay patrullas, si no hay presas, empieza a contar el tiempo. Segundo paso, se requerirá la salida inmediata del centro educativo de la persona que porta el arma. Si es un portador, una persona tal vez que es un portador legal, tal vez está bien. Ahí en este paso, la persona va a decir, sí, disculpe, está bien, ya me retiro. En el mejor de los escenarios, ¿verdad? Pero llevémoslo al otro extremo. No es un portador legal, es una persona que lo detectan con un arma con las intenciones probablemente no buenas de estar ahí. El siguiente paso será custodiado el retiro de la persona portadora del arma por personal de vigilancia cuando exista. O sea, cuando haya personal de vigilancia, tiene que custodiarlo para salir de la institución. O sea, como si no existe, pues ve a ver quién lo saca. Lo tiene que sacar el director o un maestro. El Chapulín Colorado. Y custodiado, ¿verdad? Si se niega a hacerlo, espere la llegada de la policía. Mientras o sea, que si esa persona se niega a hacerlo, probablemente ahí ya la situación escaló. Es que porque ya se le pidió que se retirara, no quería, se niega a hacerlo, ya la situación está escalando con una persona que tiene un arma de fuego. Entonces ya ahí probablemente ya la situación se está saliendo de control. Y lo último dice, aleje a las personas estudiantes. Entonces es una guía de pasos en una realidad, no sé en qué mente esa es la guía de pasos para
para cuando hay una persona mayor de edad con arma de fuego. A partir del primer punto, si la situación si es con una persona con intenciones de quitar vidas, ya ahí, listo, para la foto. Para de contar pasos ni nada, porque ahí ya empieza a morir la gente. Ahí empiezan a caer niños tras niño tras niño, y esperando a la policía, que dure lo que tenga que durar, y que cuando lleguen probablemente no van a saber qué hacer y van a seguir muriendo los niños todavía con la policía. Déjame interrumpirte, estaba leyendo quién creó eso, quién lo hizo, quién lo formó, y se ve que las personas no tienen ningún entrenamiento policíaco, militar o ninguna actividad así. Creo que nada más eran profesores, si no me equivoco, y psicólogos, pero en realidad no tienen ninguna formación, una perspectiva de lo que es, como suele pasar en estos lo que es el crimen, en pocas palabras. Eso es lo único que te puedo decir de mi comentario, que leí eso. Bueno, no sé si vamos haciendo tal vez una síntesis y un cierre, ya porque yo creo que nos hemos desahogado, pero a final de cuentas también estamos proponiendo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, no sé si vamos dejando ahí tal vez algún cierre, Eric. Sí, bueno, yo quería mencionar, invitar a las personas que, si son padres de familia, o si son profesores, o si conocen a alguien que es padre de familia o profesor, que hagan el ejercicio de ir al centro educativo en cualquier momento y pidan o pregunten qué es lo que haría el centro educativo en caso de un tirador activo. Solo hacer la pregunta. Cuando les contesten, que analicen o valoren si se está haciendo lo suficiente o no. Y si les dicen, tenemos un protocolo, entonces pregúntele y lo entrenan, lo han practicado. ¿Y qué harían si pasa esto? ¿Qué harían si, verdad? Diferentes situaciones, y que escuchen la respuesta y valoren si sus hijos realmente están 100% listos ante una situación de tirador activo, adentro o afuera de la institución. Esa es la recomendación. Si no están seguros, si dudan del centro educativo, llámenos. Y con mucho gusto vamos a intentar ayudarlos. Vamos a intentar convencer al director, a los profesores, de la importancia de tener un protocolo. Un protocolo tropicalizado para el centro educativo. Y de entrenar. Bueno, la sugerencia mía, la sugerencia no, el énfasis es el cambio de mentalidad que necesitamos hacer antes de que sea muy tarde. Hay que cambiar la forma de ver las cosas. Si eso no pasa, nos vamos a quedar en lo mismo, como decía Ulises en el episodio anterior que nos acompañó aquella vez acá, que van a llegar el momento en que va a morir gente y no queremos que esa gente sean los niños, ¿verdad? Obviamente no queremos que muera nadie en esta situación que estamos viviendo, pero si hay algo que golpea es cuando es un niño, ¿verdad? Cuando es alguien que no tiene absolutamente, como decimos, vela en el entierro y se ve afectado por estas situaciones. Entonces, antes de llegar ahí, tenemos que, decían que no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿verdad? Hay que empezar a hacer algo, a hacer cosas desde el punto de vista que lo pueda hacer cada persona. Si puede ir, como decía Erika, a hacer ese ejercicio. Si no puede sacar el tiempo para hacer ese ejercicio, mande un correo. Si no puede mandar un correo, mande un WhatsApp a la institución, llame, haga lo que pueda hacer, lo que esté en sus manos para ejercer presión, para que entre todos a ver si podemos empezar a darle la seriedad que se merece a este tema. Y no, por lo demás, lo otro era también a las instituciones que tienen que saber dejarse ayudar, ¿verdad? Porque también eso es tal vez algo que aqueja muchas veces al tico, es de creer que lo sabe todo y no da esas oportunidades para que los que realmente saben, como Ulises, que además se está ofreciendo su tiempo y conocimiento casi prácticamente gratuito, y hay instituciones que
deberían más bien recibirlo con los brazos abiertos y decirle, sí, por favor, venga, ayúdenos, o nos surge ese conocimiento y no, lo que se encuentran son puertas cerradas. Entonces hay que dejarse ayudar tanto a instituciones educativas como a nivel de fuerza pública o las instituciones de seguridad. Tienen que recibir esa ayuda porque se nos está saliendo de las manos, nadie está haciendo nada y los que tal vez podrían ayudarnos y orientarnos y saben tal vez qué se podría hacer, no se les está dando el espacio. Ulises. Una vez más, gracias por traerme aquí. Lo único que les puedo decir es que este problema es de la comunidad, que no nomás dejen el problema de que el gobierno va a hacer algo o los maestros van a hacer algo, sino los padres. Esto involucra a los padres, los maestros, los hijos, los niños y las instituciones, así como la fuerza pública, que todos tienen que trabajar para prevenir. Recuerden, es prevención para que no pase a mayor, que no pase una desgracia. Y estamos aquí, lo estamos haciendo gratis, no estamos cobrando, tratamos de ayudarlos, en pocas palabras. Queremos que Isaac, que Eric y todos los demás aquí podamos ayudarlos para prevenir, para que no pase una desgracia y que desgraciadamente, lo voy a decir así, que vayan a matar niños o adultos o lo que ustedes quieran, un maestro, un niño o varios niños más bien, y no decir mañana, pudimos haber hecho algo, pero no lo hicimos, sencillamente. Pudimos haber hecho esto, pero no hicimos, no oímos, sencillamente eso. Prevención y que les voy a decir así, que ese niño, que si llega a pasar algo, no sea su hijo, no sea su hija, de alguien que usted conozca o sus propios hijos, porque queremos prevenir eso. Literalmente queremos prevenir algo que nadie como padre, nadie como profesor quisiera pasar algo así, sencillamente. Estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias. No, yo creo que de parte de todos y obviamente la gente que nos ve, se agradece verdaderamente, Ulises, la intención, al igual que a todos los invitados que han venido aquí a aportar de una u otra manera, porque siempre cada invitado que hemos tenido aquí ha marcado la diferencia con la gente, ¿cierto? O sea, algo absorben, de alguna manera siempre se dejan ese aprendizaje. Entonces, vos que venís de tan lejos, se te agradece mucho, Ulises, por el apoyo y verdaderamente por todo lo que nos estás aportando. Yo tal vez dejarlo desde la misma óptica de ustedes, de lo unipersonal, el padre de familia, la persona adulta responsable de menores de edad, o si no lo es, si es estudiante, parte de la población estudiantil, o si no lo es, si es un profesor, desde cualquier persona que nos esté llegando este mensaje, en realidad es dejarle la iniciativa de verdaderamente cambiar la mentalidad, como dijo Murillo, volvernos cada vez más preventivos, como dice Ulises, pero a final de cuentas eso sería el qué. Yo quiero decirles el cómo. Hable con sus hijos, pregúnteles si han visto cosas extrañas, involúcrese con el centro educativo y no espere a que sea el centro educativo a través de él el que se tenga que hacer. Involúcrese con sus hijos, a usted formarse uno a uno, porque tal vez no lo están haciendo la cantidad de gente que sea en el centro educativo, pero si su hijo está preparado, usted le está dando mayores probabilidades de que salga de un escenario de esos. Usted prepárese porque también puede pasar en cualquier lugar. Aquí nosotros hoy abordamos un tema desde la óptica del tirador activo, sin embargo aquí en el país estamos viendo tiroteos a diario, o sea, hay que saber cómo interactuar en un ambiente de estos, porque ya no es esperando que sea contra mi hijo, contra los maestros o contra mi persona. Simple y sencillamente es bala indiscriminada lo que están recetando. Entonces hay que prepararnos, porque lamentablemente no soy adivino, pero la situación no está para que mañana mejore, no va a mejorar. Entonces nada nos queda menos que prepararnos para seguir aprendiendo a afrontar la realidad con la que estamos viviendo. Yo no sé, esta semana a mí me frustró mucho despertarme un día porque la doña llega y enciende el tele
y lo primero que escucho en las noticias es lo de los tiroteos, cadáveres, muertos y demás. Entonces yo estoy en esa etapa de despertarme y ya uno se levanta indispuesto. O sea, si así yo sepa que tal vez no es directamente la afectación conmigo, pero sí ya uno se levanta con el día pesado, porque uno dice, ya el país va cada vez, lo estamos perdiendo cada vez más. Entonces ahorita sería ese llamado a la persona: despierte, porque mañana el gobierno no lo va a arreglar. Póngase y preocúpese usted por hacer algo, con su hijo, con su esposa, con su familia, con lo que sea, pero póngase a hacer algo. Y no sé, como ya venimos con nuevos proyectos, nos vamos a comprometer con algo. A Ulises le vamos a robar un poquito más de tiempo y le propongo a Eric que hagamos tal vez como una mini campaña de capacitación abierta por Zoom, para incluso transmisión en Facebook, y agarramos tal vez alguno de los nichos, nos enfocamos en la parte de las fuerzas de respuesta, en la parte de policías y demás, que ojalá la mayor cantidad de policías nos puedan sintonizar e incluso interactuar con preguntas, para hacer tal vez ahí, no sé, en un mes, hacer unas 2 o 3 charlas a lo largo del mes, que queden ahí en el Facebook, y que la gente ya no tenga que decir, es que yo no puedo ir. No, ya lo que le queda es nada más abrir el teléfono, la aplicación, o conectarse a Facebook y obtener un poquito de esta información. Muchas veces la gente comienza a dar esos primeros pasitos porque le llamó la atención un temilla. Dijeron algo que, mira, eso yo no lo sabía, voy a comenzar a leer, a investigar, y tal vez de una forma u otra vamos despertando ahí el interés. No sé qué les parece a ustedes. Me encanta la idea. Entonces, porque nos comprometimos, ¿cierto? Esteban no me deja mentir que esta tercera temporada venimos con mucha interacción con la gente. Lo que queremos es que se acerquen. Y les hemos dicho a las personas que han venido aquí al instituto, no se queden solo con lo que nosotros decimos. Vaya, saque la misma capacitación 7 veces más con 7 instructores diferentes, que eso lo que genera es mayor enriquecimiento, mayor criterio para decir, no le entendí tal vez a él, pero sí lo hice con este. Pero sígase formando. Eso es lo que nosotros impulsamos. Obviamente venga aquí al ISEC, aquí hay muchas iniciativas, en el 38 especial también, en la página de Esteban Murillo, que muy poco en realidad se hace promoción a los proyectos que nosotros tenemos, pero a final de cuentas es con lo que estamos intentando aportar. La primera línea de defensa tiene muy buenos videos en temas de seguridad, muy buenos consejos. Ulises está poniendo su tiempo, su conocimiento a la disposición, y nosotros desde lo poquito que podemos y comprendemos intentamos de impulsar un poquito. Aplicaciones integrales en seguridad, ahí está en Facebook también, para que nos sigan y nos apoyen. Y ahí a veces compartimos cositas interesantes, a la gente se le genera contenido. Síganos apoyando ahí en las redes, compartan, discutan, lléguenos la contraria, propongan cosas. Por mí que encantado. eso es a lo que estamos abiertos, ¿verdad? ¿Listos? Eso sería. Claro que sí. De verdad, muchas gracias. Estamos. Marico, Nos vemos. Puñito. Hay frasecita hoy. Frase. Frase. Dios. Lo salvó, Lo salvó. Lo salvé. Lo salvó. Sí, es cierto la frase. Y ya la había quemado, pero dice Murillo que no importa. Dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos la responsabilidad de cambiarnos a nosotros mismos. Como anillo al dedo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos, Nos ahora sí. vemos. Vamos. Cuídense. Pura vida.